buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por acudir a la tercera sesión de nuestro seminario sobre grandes libros y literatura universal. Esta tarde dedicada, y quiero agradecer desde el primer momento al profesor Martín, a Francisco, a Fran, amigo, que aceptara no hablar exactamente de un gran libro, ni siquiera de una aproximación a la literatura universal, sino que tratara de definir lo que en el título poníamos entre comillas. ¿Qué significa literatura española? Si es que realmente literatura española es un sintagma con un significado permanente o que todavía exista. En el transcurso de una generación, de la mía y creo que también de la que llevó al profesor Martín a acabar siendo un referente de una filosofía española en Italia, todos hemos visto cómo lo que era realmente un canon, una aproximación, una literatura ha desaparecido incluso de los planes de estudio. Así que esta tarde creo que tenemos la ocasión de cerrar un límite respecto a nuestra aproximación a una literatura que ha dado la lengua en la que en esta tarde estamos expresándonos, que quizás en estos momentos necesite lo que vamos a intentar aprender esta tarde, una redefinición mucho más que una definición. El profesor Martín es un amigo, es un maestro, profesor en Turinas, lleva muchos años dando clase en Italia. No es lo que podríamos llamar un hispanista porque su formación es filosófica, pero ha combinado, a mi modo de ver, con admirable claridad, una vocación filosófica con una atención muy estrecha a las vertientes no solamente formales de la literatura, sino especialmente políticas. Además de su libro La tradición velada, sobre Ortega y Gasset y el humanismo, que recomiendo y que naturalmente tendré que recuperar para mi propia biblioteca cuanto antes. He estado esta tarde leyendo, lo muestro aquí, uno de los volúmenes de la pequeña biblioteca hispánica que el profesor Martín dirigía o dirige, no sé si está todavía en vigor, Fran, ahora nos lo dices, para evitar el exilio, los escritos italianos de María Zambrano, que han resonado, lo he dicho antes, para algunos de los que estabais con especial precisión, teniendo en cuenta cómo se puede llegar incluso a tergiversar el propio concepto de exilio, ¿no? La carta sobre el exilio que forma parte de este volumen es estremecedora y conmovedora. Fue editada por Fran, todos los escritos que María Zambrano, y forma parte de este proyecto de vincular una literatura a un trasfondo filosófico serio, que en última instancia es el trasfondo humanista. Fran, muchísimas gracias por aceptar esto y tantas otras cosas como te he propuesto. Este pequeño seminario es una preparación para lo que querríamos que fuera un buen máster sobre grandes libros, de manera que tienes tiempo para decirnos ahora exactamente qué es eso que hemos dejado entre comillas, qué es la literatura española. Muchas gracias, Fran. Adelante. Sí. Bien. Buenas tardes. Debo empezar por los agradecimientos, no porque sea una cosa formal, sino porque siento que debe ser así en este caso. Obviamente agradezco a Antonio Lastra su amable invitación para participar en este segundo ciclo de grandes libros y literatura universal. Mi reconocimiento también para los amigos de la Torre del Virrey por su importante labor. Y bueno, también gracias a todos ustedes por estar aquí. Es obvio que cuando se pone una pregunta como título de algo, significa que en ese algo no se va a dar respuesta a la pregunta. La pregunta, además, la puso Antonio. Yo soy culpable de haberla aceptado. Mi intención, por tanto,
no es otra que la de problematizar la pregunta, es decir, dar sentido al problema que plantea la pregunta. Y de este modo eliminamos ya cualquier tipo de suspense que la pregunta en sí hubiera podido crear. Aquí no habrá respuesta, porque si ya me gusta poco la filosofía de las preguntas, me gusta aún mucho menos la de las respuestas. Esto es algo así como un camino que da vueltas alrededor de algo, pero sin llegar. Y no por insuficiencia, sino precisamente porque de lo que se trata es de no llegar, de dar vueltas. Procederé con un ejercicio de microhistoria, comentando, y espero ser capaz de mostrar que la perspectiva de lo micro, aunque sosiega mucho a los amantes de lo macro, pues tampoco de valor de verdad. He preparado un guión que he decidido alterar esta mañana. Voy a proceder, no pensaba proceder, es un cambio sobre la marcha y se debe precisamente a... Es decir, voy a empezar con algo que iba a tocar, solo tocar, pero le voy a dedicar más tiempo, porque hoy precisamente me he dado cuenta que es el Día de la Memoria. Y bueno, entiendo que precisamente por eso, precisamente porque les hablo desde Turín, donde el Día de la Memoria tiene ecos muy distintos a los españoles, voy a empezar por aquí. Empiezo pues como no estaba previsto, in media res, pero creo que también es un modo para mostrar un modo de trabajar desde lo micro, desde la perspectiva de la microhistoria. Quiero empezar con ustedes preguntándonos todos por lo que es, por lo que pueda ser una lengua con memoria, por lo que significa o pueda significar que una lengua tiene que tener memoria o que deba tenerla. ¿Memoria de qué o de quién? El ámbito de estas preguntas, tecnología de las palabras, a esa suerte de significación originaria y de depósito de sus usos a lo largo del tiempo. Aunque a decir verdad, la memoria de la lengua también se arrastra en la etimología de cada uno de sus vocablos. Sino que aquí, ahora, más bien, se pregunta por una memoria que es propia de la lengua, que es, o debería ser, de la lengua toda, completa y omnicomprensiva,
de su morfología y de su gramática, del dominio de su cosmovisión y de la conciencia lingüística de sus hablantes. Aunque después muchos de esos hablantes la practiquen sin memoria, sin atenerse a la dimensión de memoria que conlleva toda lengua en su completud, pues es obvio que allí donde actúa la memoria, también actúa el olvido. Pero hay olvidos y olvidos, es obvio. Olvidos necesarios que nos salvan de esa suerte de monstruosidad que sería el recordarlo todo, como le sucede al personaje de Borges, Funes el Memorioso. Olvidos, pues, que son benéficos o saludables, según el decir de Nietzsche en la segunda de sus consideraciones intempestivas. Y hay olvidos también que, lejos de ser saludables, dañan a la salud del cuerpo social de los hablantes y a la intimidad misma de la lengua. Olvidos que cierran el paso a la memoria y abrazan la desmemoria como horizonte de acción del humano estar en el mundo. Podríamos decir, en relación a estas preguntas sobre lo que es una lengua con memoria, podríamos decir que el siglo XX es el siglo de los estudios sobre la lengua y el lenguaje. Tal vez no esté de más señalar que aunque la lingüística se haya alzado con el poder académico en lo que se refiere al estudio de la lengua, esto no empece para que haya otros acercamientos a ese mismo estudio de lo lingüístico o de la lingüisticidad. Creo que aquí estamos la mayoría entre filósofos y dentro del canon hay una cosa que se llama filosofía del lenguaje, que es un acercamiento analítico desde la filosofía analítica a la lengua. En el otro campo, en el campo de los continentales, está la hermenéutica, que es la gran tradición, una de las grandes tradiciones del siglo XX, y que está y se desarrolla alrededor del estudio o los estudios sobre la lengua y el lenguaje. Un concepto central del referir es el de traducción. El acto traductivo, la disposición a la traducción o de la traducción es o se constituye como un modo de organizar y de vertebrar el mundo. O mejor, uno de los modos de hacer mundo, pero un mundo que desde su misma constitución se lleva a cabo como un modo de relación con lo diverso o de interrelación entre diversidades, un modo de dar cuenta de la diversidad y pluralidad constitutivas del mundo. Un mundo, pues, que nace con la pretensión de acoger la otredad desde el reconocimiento de esa esencial heterogeneidad del ser de la que hablaba el poeta filósofo Antonio Machado. A este propósito, quiero recordar que el gesto decisivo de Cervantes es el de configurar su novela magna como una traducción al español de un texto escrito en lengua árabe por un autor ficcional de nombre Fide Hamete Benenghi. A nadie se le pasa por alto la dimensión ficcional de obra traducida de nuestra gran novela nacional.
A la luz de Cervantes, lo nacional adquiere tonos y matices generalmente negados en el gran relato de la identidad hispánica. La nación de Cervantes tiene que ver con la reivindicación de la otredad negada en los discursos oficiales, pero que en realidad era viva y estaba viva en las calles y pueblos de España. También de las lenguas negadas y sepultadas bajo el dominio expansivo de la lengua castellana. A la luz de este detalle ficcional, la lengua de Cervantes aparece como una lengua cargada con responsabilidad moral de un gesto que reclama la memoria de las lenguas olvidadas. Una lengua que alberga en sí la memoria de las otras lenguas peninsulares, que no son sólo, obviamente, las otras lenguas romances o el euskera, sino sobre todo, en el caso específico de Cervantes y de la ficción cervantina, el árabe y el ladino. En efecto, en ese capítulo memorable del Quijote, en el que se desvela el enredo ficcional de los dos autores, es el capítulo número 9 de la primera parte, Cervantes logra una magistral representación de la efectiva realidad lingüística española. Allí se narra cómo el segundo autor encuentra en un mercado toledano, casualmente, un manuscrito que, en su irresistible afición a la lectura, reconoce enseguida como que estaba escrito en lengua árabe. Este segundo autor, como si fuese la cosa más natural del mundo, vuelve la cabeza en busca de alguien capaz de traducirlo. Es un gesto natural, al que la narración apenas concede importancia, precisamente para resaltar el efecto de esa misma naturalidad. Un gesto común, simple y cotidiano, que revela, o más bien desvela, una realidad lingüística plural, convivencial en la realidad empírica del mercado, que era la de la vida de aquel entonces. El resto lo sabemos, pues la narración cervantina discurre en el detalle de contarnos con simpatía el contrato de traducción y el pago acordado entre el segundo autor y el moro aljamiado. 2 fanegas de trigo y 2 arrobas de pasas. Hay que destacar, insisto, la naturalidad de ese gesto del segundo autor cervantino. Ese volverse para ver si allí mismo, es decir, sin ningún esfuerzo, había alguien capaz que pudiera traducir los cartapacios escritos en lengua árabe. Gesto que, en su radical naturalidad, va acompañado por el éxito inmediato de la búsqueda. No un traductor profesional, sino alguien que pasaba por allí, alguien que casualmente pasaba y conocía el árabe y con el que de inmediato se entra en tratos para llevar a cabo el trabajo de traducción de una lengua a otra. Algo, pues, que en la economía de la novela aparece como simple y común porque inherente al orden natural de las cosas de aquel tiempo español, a la íntima estructura del mundo de vida. La realidad lingüística de la España que retrata Cervantes tiene que ver sustancialmente con ese gesto,
con su cifra y con su significación simbólicas, con la traducción como horizonte del mundo de vida, con la relación interlingüística que se daba en la cotidiana circunstancialidad de la calle, en lo que Castro llama la realidad histórica de España, pero que ya no se corresponde, y Cervantes lo hace sin duda de propósito, con los discursos oficiales, con esos discursos de la limpieza de sangre y del honor, con esos discursos de la lengua y de la religión unas. Cervantes escribe en una situación en la que el poder produce ya unos discursos oficiales en los que la variedad y multiplicidad de la realidad hispánica quedaban reducidas y englobadas en un claro intento político de homogeneización y de uniformización. Lo cristiano entendido como lo genuino y puramente español. Pero la grandeza de Cervantes está, o consiste, en saber desvelar lo sepultado y ocultado bajo los discursos oficiales, lo silenciado en esos discursos, pero que en su época todavía era un rumor vivo de la calle. En el dominio lingüístico unificado por decreto, Cervantes introduce en efecto el ruido de la calle, un ruido y un rumor de fondo vivos y reales que poco a poco iban a ir desapareciendo en el tiempo que iba a venir, que es lo que es, de hecho, el porvenir. Consciente del olvido que sobrevendrá, de ese olvido que es la paciencia del poder, Cervantes, en esa novela escrita en defensa de la vida, hace memoria de la lengua. Por eso la suya es una lengua con memoria, o mejor, una lengua que corresponde al deber cívico de memoria. En la biografía de Cervantes hay un deseo americano, un deseo que es correlativo al sentimiento de frustración de su vida en España. Cervantes solicita al monarca un puesto en la estructura del imperio en América. Era su particular modo de buscar fuera un futuro mejor, como tantos otros, sin duda. Tal vez también de escapar de las angosturas de una sociedad cada vez más desconfiada y cerrada, en lo que iba a acabar por conformar esa tradición de españoles fuera de España de la que se ocupó con acierto Gregorio Marañón. Aduce Cervantes ante el monarca sus servicios como soldado en los ejércitos del Mediterráneo, su herida en la batalla de Lepanto, su sede de África. Y la respuesta del monarca fue breve y contundente. Busque acá, dice, en qué se le pueda hacer merced. Busque acá en qué se le pueda hacer merced. Así se cierra el sueño, ni siquiera como empresa frustrada, sino simple frustración de un sueño, como frustración de una ilusión. La segunda parte del Quijote habla prevalentemente de eso, de la frustración de los sueños y de la América, en cambio, se lo dijo claro Antonio de Nebrija a la reina Isabel de Castilla. Siempre la lengua fue compañera del imperio, que se impone para
imperar, pone con violencia. De aquella imposición de antaño se llega a la situación actual, al territorio de la lengua española en el mundo, al vasto territorio de la unificación lingüística de América. Este hecho necesita ser pensado filosóficamente. Aquella imposición lingüística encuentra una comprensión positiva, aunque no exenta de crítica, en un paso chileno, Pablo Neruda. Se llevaron el oro y nos dejaron, dice Neruda. Era como decir que los conquistadores se llevaron el preciado metal, símbolo de una actitud de usurpación y desalojo, que lo arrancaron de las entrañas de la tierra para llevarlo a un modo de vida fundado en la explotación y en el saqueo de unos a otros. Pero Neruda no deja de ver en ello el bien preciado de la lengua, dejada tal vez a su pesar o sin demasiada conciencia, pues no se trató de un don, desde luego, sino de una clara imposición, de una indudable hacia las lenguas de los pueblos originarios, sobre todo hacia sus hablantes, de un abuso de la necesidad de comunicación entre conquistadores y conquistados, sin duda, pero que el poeta que es Neruda desde la apropiación de esa lengua impuesta, desde el sentido que tiene haberla hecha propia en el decurso de una historia que es decididamente conflictiva. En tiempos mucho más recientes, ayer mismo, como quien dice, la antropóloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui se oponía a esta visión positiva de Neruda con relación a la lengua de los conquistadores. Dice que la imposición de la lengua obligó a la introducción en América Latina de una suerte de realidad ficcional que operaba en la separación de lo público y de lo privado, del lenguaje público del lenguaje privado, con el consiguiente recurso a la traducción, a la necesidad de la traducción. Rivera Cusicanqui, de etnia aymara, que escribe en español, dice que el español es también su lengua, sin que pueda ser ya de otro modo. Y es que siguiendo el devenir de la lengua, se descubre que a la postre se trata ya de una lengua que es, a la vez y sin que pueda ser ya de otro modo, lengua de conquistadores y de conquistados, lengua de vencedores y de vencidos. No es nada fácil, desde luego, acoger como propia una lengua de este tipo, una lengua común a uno y otro lado del eje de la violencia. Es lo que dice, aunque de otro modo, el poeta mapuche Elicura Chihuailaj en su recado confidencial a los chilenos. Lengua de vencedores y vencidos, solo que en su caso los vencedores no son ya los conquistadores, sino más bien los libertadores criollos que dieron vida a lo largo del siglo XIX a las distintas naciones latinoamericanas. La española fue también, en el imaginario indígena vigente,
la lengua de O'Higgins y la de San Martín y la de Bolívar. Lengua, pues, de vencedores y vencidos, de víctimas y victimarios. ¿Puede una lengua tal ser lengua común? De hecho, lo es, pero no queda claro cómo lo común de esa lengua que hablamos pueda acunarnos y hacernos sentir comunes a algo. Volvamos a las preguntas del inicio. ¿Qué es una lengua? ¿Qué significa que una lengua tiene que tener memoria o que debe de tenerla? ¿Memoria de qué? ¿O de quién? ¿O quiénes? Toda lengua tiene su particular historia constitutiva, eso que los lingüistas llaman historia de la lengua y que como tal se enseña en nuestras universidades. Me pregunto si basta con eso. Es decir, basta con dar cuenta del constitucionalismo, de los extranjerismos y barbarismos. Respondo que no. Junto a ello, una lengua es también un lugar de memoria. Una memoria entendida no ya como la memoria sepultada de los nombres y de los verbos, que también, sino como memoria de sus hablantes, vencedores y de los vencidos, de las víctimas y de los victimarios, de memorias en conflicto, sin duda. La lengua como lugar de memoria es también expresión del deber cívico de memoria que la lengua promueve o puede promover. ¿De qué debe la lengua, pues, ser o hacer memoria? Respondo que de la violencia. La lengua debe albergar la memoria de todas las violencias de su historia. Ello permite a sus hablantes, o puede permitir a sus hablantes, distinción, saberse hijos de una violación. Eso somos, pero no la violación que nos constituye. Somos hijos de una violación. ¿Acaso sea esa la mejor comprensión con que podamos acercarnos a una lengua en tanto que hablantes de ella? La llamamos lengua madre porque nos da la vida lingüística y nos constituye. Como digo, de una violación, y ella, la madre, poco puede hacer al respecto. Hay muchos modos de ajustar cuentas con la violación originaria, con los ejecutores de la violencia, y que cada cual aquí haga como mejor crea. Pero en cualquier caso, ninguna de esas formas exime de ser lo que somos lingüísticamente hablando, fruto de una violación. Todos. Se trata, a mi modo de ver, no es tanto de quedarnos en las diferencias que nos separan en cuanto herederos de la violencia originaria, sino más bien, sin olvidar aquella, en comprendernos como hijos bastardos de una misma violación, de la que a la postre ninguno de nosotros hoy es ya directamente responsable. La responsabilidad está, como queda dicho, en otro sitio, en el deber de memoria de nuestra conciencia lingüística, en la hospitalidad con la que como hablantes hacemos sitio a las memorias negadas, pero no para hacer un día
del recuerdo como particular día de fiesta, sino para construir un futuro en el intento de que no vuelva a pasar lo que pasó. Es el nunca más que gritó Primo Levi, por ejemplo. No se puede elegir el pasado, pero sí el futuro. La memoria de la lengua es lo que interpela de cara al futuro. Bien, perdónenme ustedes por esta larga introducción que, como les decía antes, no estaba prevista. Sí estaba previsto entrar en la hermenéutica del gesto de Cervantes. Pero creo que, siendo el día que es, valía la pena entrar de esta manera al tema que aquí nos ocupa, desde la lengua. ¿Qué significa literatura española? Y hacerlo desde... Perdona que interrumpa ahora que haces una pequeña cesura. Nos indica el servidor que tienes algún problema con el ancho de banda de Internet. Algunas cosas se han entrecortado. Yo he seguido bien el mensaje, pero puede que no todos. No sé si eso lo puedes arreglar tú o simplemente hemos de estar mucho más atentos. ¿No? Pues creo que no. Entonces, perdona por interrumpirte. Contra la técnica voy a no vamos. ver. Voy a ver si ahora se ha resuelto. Lamento que se haya oído mal o lo que sea. Yo he seguido bien el mensaje, creo que todos, con alguna que otra, pero son los problemas de la cobertura de Internet. No te preocupes. Siento haberte interrumpido. Fran, adelante, por favor. Puede ser también la hora. Esta es una hora en que las bandas están también más sobrecargadas, pero bueno, no lo sé. Yo en general no tengo problemas. Bueno, como decía, creo que era una... me ha parecido esta mañana, al darme cuenta de la coincidencia con el Día de la Memoria, que era un buen modo de entrar, aunque fuera un modo de entrar in media res. Y era un modo de entrar a partir de nuestra, digamos así, nuestra novela nacional, que es El Quijote. Y era bueno entrar también a este problema desde la conciencia de esta lengua, que es compleja y que va mucho más allá de esa pequeña porción, pequeña es un decir, pero bueno, pequeña porción de tierra que es esa parte de la península ibérica donde se habla. Es decir, que a veces los españoles nos olvidamos de la dimensión americana de nuestra lengua y hacemos mal si porque la importancia geopolítica de nuestra lengua no se debe, hablemos nosotros, sino a que la hablan un montón de americanos. Entonces, bueno, vamos a ir entrando con menos tiempo del que hubiera deseado a intentar ir a la pregunta por el significado de la literatura española. Envié a Antonio un guión
los dos primeros puntos, de alguna manera, pensaba tratarlos hoy, intentan contextualizar la pregunta dentro de lo que es el punto 1, el nacimiento de las literaturas nacionales, que tiene un origen histórico bien concreto y unas motivaciones políticas muy claras. El segundo punto insistía eran revisiones funcionales que servían para, de alguna manera, circunscribir mejor la pregunta, y este segundo punto tiene, digamos así, 4 subtemas que abordaba en el guión de una manera sucinta, pero que están de alguna manera señalados y creo que pueden seguirse sin que aquí ahora los retome. Los puntos eran, el primero era la relación entre lengua y nación, entre literatura y nación, y consiguientemente es la formación del canon. El segundo punto es también un lugar común muy repetido, es ese que dice que para un escritor la patria es la lengua. Se trataba de reflexionar alrededor de eso que es un lugar común, pero que no por ello carece de validez y de verdad. Otro lugar común también ya muy aceptado, sobre todo a partir del auge de la sociolingüística, la lengua es de quien habla, es decir, hablando en términos de filosofía política, el soberano es el hablante o los hablantes, la soberanía está en el habla de la calle, no en las reales academias, no en los diccionarios. Y el cuarto punto, tremendamente problemático, pero que retomaré de alguna manera, tiene que ver con la identidad. La lengua reenvía en todo momento a la constitución de una identidad. De hecho, las literaturas nacionales, en su creación desde finales del XVIII, sobre todo en el XIX, corren de una manera paralela a la fundamentación de la identidad política de los estados modernos. Es decir, que la política o el Estado se sirve de la literatura para crear, para construir, para dar cuerpo a una identidad nacional en la que tiene que basarse o de la que requiere. Mi idea era empezar desde el punto 3, es decir, sobre el régimen de la pregunta por el significado, por lo que significa hoy literatura española. Y me pregunto, lo hago con ustedes en voz alta, ¿por qué tiene sentido la pregunta sobre el significado de la literatura española? Y a esta pregunta me atrevo a ponerle al lado otra, que es ¿quién pregunta y dónde pregunta? Porque lo cierto es que nadie pregunta hoy lo mismo con relación, por ejemplo, a la literatura francesa o a la literatura italiana. O por lo menos si lo hace, que también puede hacerse obviamente, si lo hace cabe observar que el orden de la pregunta no es el mismo del que brota la relativa a la literatura española. Es decir, que creo que hay en esta pregunta una donación política de sentido. Y hay un doble contexto que creo que debemos tener en cuenta para entender el sentido
eminentemente político de la pregunta sobre el significado de la literatura española. Uno es, obviamente, la crisis del concepto de lo nacional vigente en el actual sistema político español. Es decir, que la crisis del concepto España, de alguna manera, dona significación y sentido a la pregunta sobre el significado de la literatura española. Y el otro contexto que no podemos olvidarnos respecto a esa misma pregunta tiene que ver con América Latina, y es la herencia envenenada que perdura en las relaciones entre España. Bien, a la pregunta sobre el significado de literatura española voy a dar, no yo, sino voy a describir brevemente dos posibles respuestas que se han dado. Es obvio que aquí, en lo que a nosotros nos interesa, en el concepto de literatura española, no nos vamos a centrar ni vamos a cuestionar el sustantivo. No es literatura. Podríamos hacerlo, pero la pregunta sobre el significado de la literatura española va dirigido no al sustantivo. Es decir, va dirigido a el modo de calificar del adjetivo al sustantivo. Es decir, que podríamos hablar en esa pregunta de lo española, de lo que efectivamente califica el adjetivo. O también, si ustedes quieren, del olvido del sustantivo, porque nos olvidamos del sustantivo, nos olvidamos es de otra cosa de lo que vamos a hablar. Bien, a la pregunta sobre el significado de la literatura española se le ha dado una respuesta desde la nación, desde el Estado español. Ustedes saben seguramente mejor que yo que el ordenamiento constitucional vigente en España declara al español o castellano como lengua oficial y al catalán, gallego, vasco y aranés como lenguas cooficiales del Estado. Esta descripción no agota el plurilingüismo del Estado español, no agota el plurilingüismo del territorio español, pues como se sabe, existen o dialectos que no están reconocidos constitucionalmente. Así las cosas, dentro de la marca cultural del Estado español, la promoción de la literatura que se lleva a cabo se refiere a las literaturas de las lenguas oficiales y cooficiales. Tal es el comportamiento, por ejemplo, del Instituto Cervantes. En este sentido, más que de una literatura española, cabría hablar de literaturas españolas, y serían las literaturas que se expresan en las lenguas oficiales y cooficiales del Estado. Españolas serían todas las literaturas de las lenguas reconocidas oficialmente.
Hablar de literatura española en singular puede hacerse, como de hecho se hace, pero se trata de una estructura variamente articulada y a veces sin articulación ninguna, que comprende la exigencia de englobar dentro de una misma política todas las lenguas, todas las literaturas de las lenguas oficiales del Estado. El concepto de literatura nacional llevaría en este caso a una suerte de compromiso político de equilibrio entre las literaturas de las distintas lenguas oficiales y cooficiales. Otra respuesta que se da a la pregunta, no desde el diciendo que lo que califica el adjetivo Estado, sino que lo que califica es la lengua, que el adjetivo española de literatura española está ahí, se dice así, porque se refiere a la lengua española. Desde esta comprensión, como decía antes, es obvio que si el español tiene peso hoy en la geopolítica mundial, no solo de sus hablantes peninsulares, sino a su presencia en América Latina, en el Caribe y en los estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. La común raíz hispánica de América Latina y su común o semejante proceso de independencia ha llevado a la configuración de muy marcado carácter europeo de una llamada literatura latinoamericana. Una categoría esta que se hacía fuerte en lo común variedad de experiencias que acabaron dando vida a distintos procesos de nacionalización. Cada nación dio vida a su propia literatura nacional y así se habla y se estudia la literatura argentina o guatemalteca, pero nunca, en este caso, nunca se perdió de vista a territorios coloniales de la corona española, nunca se perdió de vista, digo, que se hacía explícita a través de la lengua a la poste oficial en todas las nuevas nacionalidades, donde se seguía una misma suerte de sentimiento o consideración de la propia literatura nacional como partura hispanoamericana. De esta consideración amplia en la lengua común quedaba fuera la literatura española. La razón era y es, creo, que junto a la lengua común que unía y une a España con América Latina, había un muy distinto relato histórico respecto que fuera así en el siglo XIX, no se puede salir de ese relato dominante que ha visto entradas en la historia política a España con América Latina y ser capaces de configurar un nuevo cultural total a partir de la lengua común. No es fácil, pero ya se han dado pasos en este sentido, aunque... Fran, temo interrumpirte, pero creo que te hemos perdido. Creo que definitivamente. Isma, ¿lo hemos perdido? Sí, se ha salido de la conexión, de hecho no está entre los participantes. Supongo que
me volverá a He pedir vuelto. paso inmediatamente o... Pedimos disculpas por esta... Estoy aquí. Mira, Fran, ¿Me escucháis? había ahora, salido. perfecto. Ahora. Sí, no sé qué ha pasado, que se me ha... me ha desaparecido solo. Bueno, eso. Lamento estos problemas técnicos. Decía que nada impide nada obliga a hacer del futuro un camino semejante a lo que ha sido el pasado. Hay en ambas partes, España y América Latina, restos o residuos de un pasado que hoy necesita ser, si no olvidado, que no, sí superado. La comunidad de la lengua es posible porque la lengua lo permite, pero esa comunidad no es algo dado y no es algo que está sin más con apropiadas políticas culturales, y de estas es de lo que no hay ni rastro. Así pues, si el adjetivo de literatura española hace referencia a la lengua, cabe pensar, o cuanto menos trabajar por ello, en la Lo lamento muchísimo. Fran, te hemos perdido de nuevo. No lo sé. Quizás si te sales y vuelves a entrar, entres con un bando, no lo sé, con una... Voy a hacerlo. Sí, entra y vuelve a entrar con el enlace. Perdonad estas cuestiones técnicas. Sí, ahora se lo sugeriremos a Alexei. Quizás si apaga la cámara... Pero entonces le perdemos y ya sabes que la voz y el rostro... No es que seamos muy levinasianos, comprendes, pero el rostro siempre es el rostro, además de la voz. Vamos a ver. Isma, está abierta la sala, ¿verdad? Supongo, mientras Fran vuelve, que nos estáis oyendo desde América, Alexei, por ejemplo, no sé si hoy se encuentra con nosotros Carmen desde Chile, quienes estéis al otro lado, tendréis una percepción distinta de lo que quizá estemos oyendo aquí, y también quienes, como aquí en Valencia, vivan en realidades lingüísticas que se doblan continuamente. No deja de ser atrevida la idea de que la literatura española incluye también a la literatura escrita en gallego, en catalán o en euskera. Quizás sea difícil de compartir eso y quizás sea ahora un punto para el debate. Hay quienes nos siguen también desde Mallorca, por lo que veo. Miguel Ángel, buenas tardes, y supongo que el debate estará servido. ¿Hemos perdido la conexión con Italia, Isma? ¿Entra? Bien. Fran, te tenemos de nuevo aquí.
Bueno, lamento mucho. Yo sé que pues esto de que se me caiga, tener problemas con la red es normal, pero que se me caiga es la primera. Y bueno, yo creo que siempre he temido esta conferencia. Quiero decir que es una cosa que sí. No te preocupes. Bueno, no Fran, sé dónde. uno de nuestros ¿De cuánto participantes, tiempo dispongo, Antonio? tienes tiempo, pero uno de nuestros participantes, Fran, sugiere que si apagas la cámara quizás la voz tenga más fuerza. No sé si me expreso bien en términos informáticos, pero algo así. Quizá no te veremos, pero te podremos oír mejor quizá. Y luego en el debate reapareces. De acuerdo, sí. Además, no, si funciona mejor así, estupendo. Ahora te oímos muy bien. Te Adelante. preguntaba, Antonio, porque llevo más o menos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo, Antonio? Porque voy un poco. Bueno, en principio el que necesites para acabar de decir lo que estabas diciendo, que ya estaba empezando a generar un pequeño debate entre nosotros. Ten en cuenta que hay gente que nos sigue desde América y que gente en España vive en realidades lingüísticas dobles. De manera que el tiempo que necesites para acabar de decir lo que quieres decir. De acuerdo. Es más importante que lo Voy a intentar cerrar lo antes posible. Estaba, cuando han surgido todos estos problemas, intentando argumentar, no, terminando de argumentar la necesidad de superar residuos del pasado en lo que son las relaciones entre España y América Latina. Esto con independencia de las relaciones políticas que puedan darse entre los distintos estados. Y decía que si el adjetivo de literatura española hace referencia a la lengua, cabe pensar, o cuanto menos trabajar, en la construcción de una literatura que corresponda de manera efectiva y eficaz con todo el territorio de la lengua, con eso que Carlos Fuentes llamaba la geografía del Quijote. Bueno, he señalado en el guión, no me voy a detener en ello, algunos problemas derivados tanto de una respuesta como de otra, es decir, los problemas que acarrearía o que acarrea una respuesta a la pregunta por el significado de la lengua desde el Estado, desde la nación, y los problemas que acarrea la respuesta desde la lengua. Voy aprestándome para cerrar. Américo Castro decía que los españoles somos el pueblo que más desconoce su propio pasado. Es obvio que para poder asentar un discurso sobre la literatura nacional, lo primero que hay que hacer es asentar un discurso nacional. El cuestionamiento del discurso nacional tiene un importante reflejo en lo que aquí nos ocupa, la literatura española. Mientras lo nacional y la nación sean dependientes de un relato histórico que no es aceptado por todos, es más, que es cuestionado por muchos y desde muy diversos puntos de vista, la literatura española estará sujeta a los vaivenes de las políticas del Estado. Habría, a mi modo de ver, un modo de sacar a la literatura española del actual pantano, pero eso sería poder contar con una
investigación independiente, lo cual no es de momento el caso. Américo Castro habló del rapto de la realidad histórica de España. Se refería a otra cosa, pero creo que seguimos en ese mismo rapto. El rapto quiere indicar la sobreposición de los discursos históricos a los pasados empíricos. Solo el auge de los nacionalismos europeos del siglo XIX fue capaz de forzar el campo de la cultura y de crear las literaturas nacionales, como decía antes. Hasta entonces, finales del XVIII, XIX, no se había sentido ninguna necesidad ni cultural ni literarias de ellas. Y hay que decir que no nacen las literaturas nacionales como necesidad, sino como complemento estratégico a la construcción de los nuevos nacionalismos europeos que se promovían de manera paralela a la modernización de los nuevos estados. Todo ello era deudor de la mentalidad positivista y del estilo tardo-romántico propios de la época. Existe, pues, una literatura o una cultura española. Existe una literatura o una cultura hispánica. Hay literaturas sin Estado, pero no conozco ningún Estado sin su correspondiente literatura nacional. Incluso el Estado del Vaticano tiene su literatura cristiana. Creo que esto da la justa medida de la interferencia o forzadura existente en el concepto de literatura nacional. Me interesa ahora que presten atención muy brevemente a las literaturas sin Estado. Dejemos de lado las de la antigüedad clásica, pues son una variante de las otras. Pensemos, por ejemplo, en dos de ellas, dos literaturas a las que he dedicado alguna atención. La literatura europea y la literatura mediterránea. Se puede hablar con sentido pleno de literatura mediterránea o de literatura europea. En este caso es evidente que la literatura no está ligada a una lengua, pero tal vez sí a una relación interlingüística de carácter traductivo entre diferentes lenguas. ¿Qué nos aporta esto? ¿Acaso que la literatura tiene que ver, en efecto, con la lingüisticidad del ser, pero no con una lengua concreta, sino que se expresa más bien en la interlengua de las lenguas? Es obvio, lo he dejado para el final y va a quedar solo apuntado. En la pregunta ¿qué significa literatura española? Hay un implícito que tiene que ver con el problema de la identidad. La identidad, como saben ustedes, ha tenido dos respuestas mayoritarias a lo largo del siglo pasado, que empezaron a gestarse ya en el XIX. Una es la que liga lo identitario a la tierra, a la sangre y en cierto modo también a la lengua.
Otra definición de lo identitario tiene que ver con la idea de proyecto. Somos no el pasado, sino el futuro, no lo que hemos sido, sino lo que queremos ser. Ahora podría hacer aquí en propósito un excursus orteguiano, pero creo que hay personas que podrían hacerlo mejor que yo, como Esmeralda Balaguer o Javier Zamora. Pero evidentemente esto tiene que ver con una respuesta que en nuestro campo cultural tiene hondas raíces orteguianas. Ortega dio esa respuesta al problema del ser de España desde el concepto de proyecto, desde la idea de proyectualidad. Somos no lo que hemos sido, sino lo que queremos ser. ¿Qué literatura se corresponde con esto? La literatura del querer ser. Porque sucede, como decía Borges, que todo autor inventa sus precursores. Sí, es cierto. De donde se sigue que también nosotros podemos inventarnos nuestra propia literatura. Invencio en el sentido de lo que hace corresponder la ficción al ser y al sentido. En lo que a mí respecta, algunos ya lo habrán adivinado, abogo por una simple literatura hispánica que abrace en la indefinición de ese adjetivo, como hace la lengua, lo de aquí y lo de allá, la península y América, en un abrazo que tiene que ver con la lengua. Bueno, lo dejaría aquí, si te parece, Antonio. Perdón si me he alargado mucho, no era mi intención, pero bueno, ha ido así. Perdón. Gracias, Fran. Quería darte las gracias. Quizás si devolvieras la imagen para el debate fuera más humano, pero no lo sé por si se pierde otra vez la conexión. Pero muchas gracias. Además, con esa sonrisa todavía más. Tenemos un tiempo para el debate que es lo que constituye realmente un seminario. Yo me he apuntado muchas cosas. Me gustaría decir, antes de que se me olvide, que espero con impaciencia la reedición de Américo Castro en Trota. Creo que es inminente o está anunciada para la primavera de este año y se me ocurre que tal vez deberíamos dedicarle un seminario a la reedición de ese libro, quizá una tarde en primavera, para ver qué ha pasado con Américo Castro y por qué se lee tan poco Américo Castro en la actualidad, ¿no? Creo que, sin embargo, sería un autor, y tú eres responsable de eso, que habría que poner de nuevo en circulación. Pero, en fin, no quería que se me olvidara, puesto que lo has mencionado varias veces, que está en proyecto esa reedición de la realidad histórica de España y en parte de las obras de Castro. Teníamos también un proyecto de hacer un pequeño libro sobre Castro en algún momento para Nexofía, que no estaría nada mal. Como sabéis, podéis levantar la mano o bien por el chat intervenir para lo que consideréis conveniente. Si no hay nadie, yo tengo una pregunta, pero la puedo dejar si hay alguna otra persona. Creo que no. Me ha gustado mucho, Fran, en el fondo el hacer basar tu intervención en el mito, yo creo que en el mito bueno de que el Quijote es una traducción. Fernando Villagán, ¿acabo, Fernando, o quieres intervenir tú? Termino. Esto, para alguien que como yo se ha dedicado a la traducción durante mucho tiempo, es verdaderamente una reconciliación con muchas cosas.
y, y con una idea que en la Torre del Virrey hemos defendido muchísimo, que la verdadera lengua franca es la traducción. No existe ninguna otra lengua franca real y que todo aquello que no puede traducirse está condenado a desaparecer. Y en el mejor sentido de la desaparición, algo que no se puede traducir está pidiendo a gritos el olvido. Bien, pero tú has planteado que la pregunta, a fin de cuentas soy responsable de la pregunta, no de la respuesta, pero soy responsable de una pregunta que compromete a todo interviniente. Tú has tratado de decir que se puede responder a esa pregunta desde el Estado, desde la lengua, estoy hablando de la pregunta por la literatura española, pero yo querría preguntarte, y sin que te obligara a intervenir demasiado, ¿y si preguntáramos por la literatura española desde la literatura? Y por tanto le hiciéramos a la literatura española la pregunta de si resiste la comparación con la literatura. ¿Y cuánto quedaría de literatura española si nuestra vara de medir fuera la literatura universal? ¿Cuánto quedaría de ella? Te pongo un ejemplo para que veas que esa pregunta me la he hecho y que en algún momento, antes de dedicarme a otras cosas, quise ser simplemente un buen hispanista. Mi primer trabajo serio en la vida fue leer concienzudamente a Fray Luis de León. Y quería ser un buen hispanista, pero como tantas cosas, pues dejé de serlo. Yo siempre he pensado que de la literatura española quedarían tres cosas. Quedaría la segunda parte del Quijote, quedarían 2 o 3 poemas de Fray Luis de León y probablemente quedaría Antonio Machado. Pero no sé si quedaría algo más. Esto teniendo en cuenta que no sé si Juan Ramón Jiménez escribe en español y que estoy casi seguro de que Ortega y Gasset no escribía en español, por ser un poco polémico y deshacer algo de la seriedad. Pero la pregunta es, ¿y si preguntamos a la literatura española desde la literatura? ¿Qué queda de la literatura española en esa tercera pregunta? Entiendo la del Estado, entiendo muy bien la de la lengua y te lo agradezco mucho, pero ¿y si le preguntamos desde la literatura? ¿Fran? Sí, te agradezco la pregunta, Antonio. Es una pregunta que no se puede responder brevemente, además porque lo que plantea detrás tiene para mí, como sabes, muchos problemas. Para mí tan problemático como el concepto de literatura nacional es el de literatura universal. ¿Qué queda o qué respuesta pueda darse de literatura española desde la literatura? Bueno, en ese caso creo que habría que ir necesariamente al rescate del valor estético. Fran, si quitas la imagen de nuevo, porque te hemos oído fenomenal desde que has quitado pero la claro, imagen. esto comporta vamos a ver si ahora va un poco mejor. Muy bien. Esto comportaría una desconsideración de los contextos que, a mi modo de ver, no es... yo creo que el contexto es una categoría del texto y tiene que ver con los implícitos culturales que no se explicitan, pero que están donando significación y sentido y jugando dentro del texto. La literatura universal, los distintos intentos de literatura universal o de universalizar la literatura o cualquier otro discurso, tienden a prescindir de los contextos. Y esto, sinceramente, no sé si es legítimo, pero aunque lo fuera, creo que es
poco productivo, falso en definitiva. Pero dejemos de lado este problema. Pensemos hipotéticamente que efectivamente se pueda dar una respuesta a la pregunta por el significado de la literatura española desde la literatura. En ese caso, obviamente, como decía, no queda más remedio que acudir y el valor de los textos. ¿Ok? En el caso de que haya una, porque claro, el gusto estético también tiene su historicidad, ¿no? Podemos hacerlo. Sí, se puede. ¿A dónde nos lleva esa respuesta? ¿Qué camino nos toma? Porque, ¿qué significa que haya un patrón con el que medir la calidad literaria de las obras? ¿Lo hay? Tal vez no. Tal vez lo que hay son interrelaciones de los distintos campos culturales en los que se juega un rol de hegemonía. Evidente, no es casual al que hemos dedicado todos tiempo y en Nexofía un volumen como Harold Bloom, cuando desarrolla, escribe ese tratado que es el canon occidental, no es casual que el 90% de lo que hay allí sea anglosajón. ¿A qué obedece eso? ¿Qué es un canon? Quiero decir, ¿hasta dónde se puede universalizar el valor estético de las obras? No, yo creo que no. Yo viajo, Antonio, de una manera mucho más modesta. Desde luego, no busco ninguna abstracción universalista ni universalizante, entre otras cosas porque, como hemos hablado algunas veces, eso me parece que tiene también una lectura política muy importante en lo que es la homogeneización del mundo, el limar las diferencias, etc. Es obvio que si hacemos una encuesta entre los jóvenes de 15 años en la que nos digan quiénes son los grandes autores de la literatura universal, todos vamos a encontrar ahí una serie de nombres. No me atrevo a decir ninguno, pero sospecho que muchos de esos nombres tienen más que ver con la presión del canon que con el efectivo, en el caso de que se pueda, colectivo valor de las obras. No sé si me explico. Por otro lado, Antonio, yo soy mucho más optimista que tú, en el sentido de que no, yo de la literatura española o hispánica,
que es en lo que estoy, salvo mucho más que eso que salvas tú, mucho más, decididamente mucho más. Sí, sin duda, sin duda. No, me recuerda esto a esta polémica que está volviendo a salir y que ya salió el año pasado a propósito de Galdós, que era el año de su centenario. Esa polémica que hubo en la prensa nacional entre, por un lado, Javier Cercas y, por otro lado, Javier Marías y Antonio Muñoz Molina. Yo reconozco que también en este caso, como Muñoz Molina y Marías, aprecio en Galdós unos valores que no difieren mucho en cuanto a calidad literaria de los grandes realistas de la Europa de su tiempo. Es decir, no me parece que Galdós sea muy inferior a Dickens o, bueno, sin hacer, creo que está ahí, creo que participa a su modo, de una cosa que es el contexto europeo dentro de un contexto más restringido como es el de la deprimida cultura española de finales del XIX. Y eso le hace ser lo que es. Otra cosa es si leemos los valores del realismo desde unas pautas estéticas que se han sacado precisamente estudiando a Dickens. Entonces, claro, de que los patrones estético-literarios, las teorías literarias, los hemos sacado estudiando a los autores del canon dominante. Y ahí, claro, si no nos damos cuenta de eso, claro que a Galdós lo vamos a hacer jugar en segunda división. Pero no estoy seguro de eso. No soy un galdosiano, pero le reconozco su valor y su importancia. Y diré un acento, en cambio, bastante flaubertiano, y siendo un lector empedernido de Madame Bovary, creo que La Regenta es mejor novela que Madame Bovary, por ejemplo. Si Fernando me permite un segundo. Yo en esos debates, Fran, entras tú y por eso te invito, ¿no? Yo me reconozco incapaz de entrar en esos debates. Entre La Regenta y Madame Bovary, creo que siempre saldría leyendo El retrato de una dama de Henry James, pero no es ese mi caso. Yo te pondría el ejemplo de lo que para mí es la obra maestra de cualquier literatura, y creo que es una obra en la que no podemos aplicar lo que tú has dicho de los contextos. ¿Qué pasa con Las mil y una noches? A mi modo de ver, la obra suprema de la literatura del mundo. No tiene autor, no tiene contexto, la lengua en la que lo conocemos no es la suya, es francamente una traducción tardía, el Islam es un barniz que se desprende cada vez más deprisa, y sin embargo es el libro mundo, para el que no podemos aplicar ni una sola de las categorías contextuales que tú has dicho, y desde luego ninguna nación puede reclamarla como suya. Quiero decir, tú has dicho, ¿cuál es la pauta? Yo no te diría, no voy a admitir que la pauta sea el canon de Harold Bloom, por mucho que lo admire. Pero sí que te diría, mira, yo cada día, en mi acercamiento, intentando acercarme incluso poco a poco con el árabe, en mi acercamiento a Las mil y una noches te diría que esa es la vara de medir cualquier literatura que se nos ponga delante. Y ahí no valen ni escuelas literarias que no conocemos,
ni contextos históricos que no conocemos, ni una lengua que no conocemos. Todo en ese libro es pura literatura. Porque no puede ser ninguna otra cosa, porque no es historia, porque no es sociología, porque no es filosofía, porque no es nada más que pura literatura. Me pregunto, y aprovechando naturalmente, no lo pongo por azar, aprovechando que en el fondo Cervantes plantea su libro como una de las 1001 noches, antes de que el texto de las 1001 noches entrase en Europa por la traducción francesa de Galán. Luego casi me atrevería a decir que, por eso te he dicho, yo sí que salvaría el Quijote, porque efectivamente soporta la prueba, puesto que parece una traducción. Pero yo iba en el sentido de este intento de saber si hay, frente a la literatura pura, que para mí está en las 1001 noches y casi en ninguna otra cosa más, si la literatura española aguantaría. A mí Galdós se me cae de las manos, he de confesarlo. Lo siento mucho, pero no puedo con Galdós. Lo intento, incluso he leído todo lo que ahora se ha hecho, las 2 biografías inmensas que se han publicado. No puedo, Fran. I'm sorry, por decirlo con la lengua del canon, ¿no? Pero esta era la pauta de literatura que yo creo que quería preguntarte. No, yo te entiendo que me propongas el ejemplo de las 1001 noches y que digas que eso es de lo que tú consideras el punto más alto de la literatura universal. Bueno, yo estoy en las antípodas de eso. Es verdad que todo lo que dices en relación a las 1001 noches, pero le veo un problema, y es también el de la construcción de un imaginario falso, porque no tiene referente concreto, sino el de la mera ficción. En ese sentido, considero que la respuesta de Cervantes es mucho más eficaz. Yo no creo, aquí, claro, aquí ya entramos en el debate sobre la literatura. Yo no creo que la literatura sea hablar de otra cosa. Yo creo que la literatura interpela a la realidad. Creo que la literatura es un modo de conocimiento de la realidad. Con esto estás de acuerdo. Pero a mí, en este sentido, eso que tú llamas literatura pura me convence muy poco, porque eso que tú llamas literatura pura parece precisamente que es pura y tiene valor porque ha sido capaz, no sé si esa es la palabra, porque ha volado los puentes de conexión con la realidad. Y a mí precisamente me interesa lo otro, esa literatura que no solo no vuela el puente con la realidad, sino propone conscientemente, como modo de indagación de la realidad. Bueno, tampoco sé si... No. Una de las cosas que había sacado, y cedo la palabra enseguida a Fernando, era la página de Ortega. Tú eres un maestro de Ortega, pero hay muchos, efectivamente, y muy buenos orteguianos con nosotros esta tarde. El momento en que Ortega dice que el hombre occidental no espera nada de la literatura, ¿no? Yo, que esta mañana estaba leyendo con los alumnos a Descartes, nos ha sorprendido a todos encontrar la palabra fantasía en la justificación del discurso del método. No soy de los que vuelan puentes con la realidad, Fran, pero creo que la literatura genera una realidad que tiene su propio peso
Pero en fin, perdón, no quiero extender más el debate. Tú sí, tú puedes hablar todo lo que naturalmente... Antonio, no te he acusado de volar los puentes con la realidad. No, sé que no es... La Torre del Virrey es todo lo contrario. Sí creo que en la valoración que haces de Las Mil y una Noche, que es legítima. Borges decía algo parecido, o sea que no estamos aquí diciendo ninguna barbaridad, pero creo que en esa valoración que Borges y tú, voy a ennoblecer incluso la causa, ese concepto de literatura pura obedece, esa pureza obedece al no tener puentes de conexión con la realidad. Déjame pensarlo para no decir que tal vez no haya realidad, pero en fin, gracias. Fernando, por favor, ahora no te veo en pantalla, no sé si alguien más ha pedido la palabra. Isma, creo que no. Fernando, donde quiera que virtualmente estés. ¿El qué? Que no te veo, pero no pasa nada. Vale. Adelante, por favor. Ahora. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por tu charla. A mí me gustaría comentar o preguntar algo en relación con dos de las cosas que has dicho. La primera es que habías comentado que algo que me ha parecido muy interesante, que la literatura o la lengua debe guardar o mantener la memoria de una violencia o de una violación inicial. Y la segunda era el hecho de que decías que la literatura nacional era algo que emergía o que aparecía o se creaba como justificación de los nacionalismos en algún sentido. Y relacionando las dos cosas, como ejemplo de las primeras, de hacer explícito que la literatura o la lengua tiene que guardar la memoria de una violencia o de una violación inicial, me ha venido a la mente el tratamiento que hace Teseo, por ejemplo, de Ariadna, después de que le ayude a salvar la violencia del Minotauro, la abandona, ¿no? O el mito, si queremos decirlo así, el rapto de las Sabinas de Roma. Y sí que entendía que, por relacionar las dos cosas, la literatura universal, por decirlo un tanto problemáticamente, teniendo en cuenta la discusión que estabais teniendo ahora, no podría ser quizá eso, en tanto que al hacer un testimonio de la violencia inicial deslegitimaría las pretensiones nacionalistas de ennoblecer excesivamente una nación o un territorio o una cultura, o como queramos llamarlo, y precisamente la universalidad de la literatura consistiría en esto, en deslegitimar cualquier intento de tentar legítimamente el poder nacionalista o absoluto o como queramos llamarlo. Haciendo referencia a lo que comentabais, por ejemplo, la universalidad de las Mil y una Noches, por ejemplo, en gran parte podría consistir en la limitación al poder del sultán que lleva a cabo Sherezade contando sus 1001 cuentos. Esta era más o menos la cuestión que quería comentar o preguntar. Es muy interesante lo que dices. Yo poco interesado en los distintos intentos es más, esto un debate más amplio, quizá vosotros lo habéis hecho ya en la Torre del Virrey. Vamos a ver. A mí me parece que los distintos o proyectos de universalidad de lo que sea, de la filosofía, de la literatura, de la política, etcétera, etcétera, se hacen siempre desde un sitio, desde un lugar, desde un tiempo. Y se pretende que eso que se hace
y que es relativo a un lugar, a un tiempo, a una cultura, se pretende que cubra con su paraguas a todo lo demás que no lo ha invitado. Quiero decir que el punto no es construir una universalidad a la que todos puedan reconocer. El punto es que esa universalidad debe ser con punto de vista ético. No digo imposible, sino simplemente no posible. Yo abandono cualquier pretensión universalista. Todo lo que hay detrás de los concretos proyectos de universalidad son imposiciones de criterios que podemos entender que son nobles. Figúrate, la diosa razón dictando leyes, ¿no? ¿Y a quién le podía venir en mente que eso fuera sospechoso de nada? Pero claro, la diosa razón dictando leyes también ha dictado leyes muy malas. O en cualquier caso, ha dicho para quien no las quería. Y eso tiene problemas. Quizá no los tenía en el 18, pero hoy sí. De la interculturalidad no puede haber pasado en vano. Quiero decir que a mí me parece muy bien recuperar o que se intente recuperar pero después de haber pasado por las horcas caudinas de la interculturalidad, de la multiculturalidad, de la hermenéutica también. Porque si no, es una simple reacción de nuestro presente a un pasado que nos parecía simplemente mejor o que tenemos nuestro imaginario cultural. No sé, me doy cuenta de estar quizá haciendo afirmaciones muy rotas, pero porque creo que hay algo que me hurta en la mera contemplación de un discurso universalista. Aunque fuese es seguramente un... Perdón. No he entendido, no escuché. Disculpa, decía que aunque fuese simplemente crítico, quiero decir, aunque lo universal fuese la crítica, porque ante los peligros que propones, y con los que estoy completamente de acuerdo, de que esgrimiendo una posición universalista se ejerza algún tipo de poder o se pretenda ejercer algún tipo de poder, tal vez sí que estarías de acuerdo con que lo universal o lo universalizable debería ser la crítica, en tanto que al integrar la autocrítica en cualquier gesto civilizatorio o educativo o del tipo que sea que ejerza una influencia sobre alguien, tener integrada esa autocrítica o esa crítica limitaría estos poderes. Porque sí que me ha parecido que estabas, que defendías, como es algo que suscribo, el hecho de, pues esto, de estar siempre alerta de las consecuencias o las intenciones políticas que acompañan a cualquier literatura o cualquier afirmación en última instancia. ¿No estarías de acuerdo con la universalización de la crítica? De la crítica, no estaría de acuerdo, Fernando.
no estaría de acuerdo. Actitud crítica es una actitud eminentemente occidental. Occidental y universalizable en la medida o como, lo digo brutalmente, como eslogan de lo mejor. Pero creo que es hegemónico. Mira, yendo a las cosas más empíricas, más prosaicas, sin volar a las abstracciones. Yo he frecuentado culturas donde no se ejerce la crítica. Y son culturas en las que funciona la convivencia, en las que funciona un modo de vida, un mundo de vida, etcétera, etcétera. Bueno, uno seguramente se coloca en una del mundo actual muy antioccidentalista, como es mi caso. Pero no estoy seguro universalizable. Por lo que te digo, porque tengo experiencia de mundos de vida que funcionan sin crítica, o al menos sin la crítica como entiendo que me estás hablando en un sentido filosófico, ¿no? Quiero decir que eso, no creo que eso sea universalizable tampoco. Una última pregunta. Entiendo que Javier Zamora, has levantado la mano para intervenir. No es un gesto de despedida. Perdonad que a veces mis iconos y yo... Entiendo que, por favor, Javier, querías hacer una pregunta. Sí, sí, era para intervenir, si podía ser. Claro, Javier, adelante y gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Fran, como siempre, pues, y ahora más que llevamos más tiempo sin escucharnos, pues es un placer escucharte y pensar sobre las muchas ideas que nos has transmitido, ¿no? Yendo al núcleo de tu exposición, o así lo he entendido yo, de la segunda parte, porque la parte de la memoria también es muy interesante y podríamos comentar sobre ella, ¿no? Yo comparto contigo, Fran, que tenemos que ir hacia una literatura hispanoamericana que incluya lo español, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas que más me molestan es cuando aquí en España queremos corregir los giros americanos del lenguaje, ¿no? Al revés, yo creo que lo que tenemos que intentar es aprenderlos, ¿no? Y vivir con ellos y, bueno, pues quien quiera utilizarlos, como tú, Fran, haces habitualmente en tu escritura, los utilice, ¿no? Pero desde luego que los conozcamos, que conozcamos el distinto uso de las palabras, distintos usos gramaticales, etcétera. Me recordaba cuando lo decías, y yo no soy para nada experto en literatura, ni siquiera soy un buen lector de literatura, lo fui de poesía hace muchos años, pero ya no, ni siquiera. Me recordaba aquella frase de Ortega que tanto habéis citado, creo que es en el segundo volumen del Espectador, cuando decía que el escritor madrileño tenía que corregir su provincianismo en Buenos Aires y el escritor bonaerense tenía que corregir su provincianismo en Madrid, ¿no? Sería una desgracia para la lengua española que no hiciésemos literatura en español, ¿no? Sin perjuicio de que luego, pues, cada uno haga lo que quiera hacer, ¿no? Y habrá quien quiera hacer una literatura más local, más regional, bueno, sí,
no hay ningún inconveniente, porque precisamente, y a pesar de la globalización, a lo que vamos es a un mundo complejo donde es lo local y lo universal o lo globalizado conviven, ¿no? En ese sentido, enlazando con el otro tema que estabais debatiendo, yo comparto bastante con Fran la idea de que es discutible si hay una literatura universal, ¿no? Otra cosa es que podamos hacer un canon de literatura universal. Yo soy bastante partidario de los cánones, siempre que no sean cánones completamente cerrados, inamovibles, ¿no? Donde puedan ir entrando otros autores, ¿no? Porque al final, lo decías también, Fran, ahora en la última intervención, pues uno escribe siempre desde un sitio, desde un lugar, y escribe desde luego desde una lengua, que suele ser en la mayoría de los casos la lengua materna. No siempre, hay algunos que han escrito desde lenguas prestadas, desde lenguas aprendidas posteriormente, pero en la mayoría de los casos es la lengua materna, y en esa lengua están todas las creencias, por decirlo también con Ortega, todos los usos del lenguaje, de los que es muy difícil salir. Otra cosa es que en esa literatura al mismo tiempo haya valores europeos, valores occidentales o de otros ámbitos que sean compartidos, y en ese sentido pues sí creo que sí podríamos hablar de una literatura occidental o de un canon occidental literario, ¿no? Desde luego, yo, Antonio, sí salvaría muchos más escritores españoles, ¿no? A Quevedo, sin duda. No creo que haya ningún poeta que tenga la calidad literaria de Quevedo, ¿no? Y hablo ahora sí del mundo, ¿no? Equiparable a otros, pero no por debajo, ¿no? Y otros muchos más que podrían salvarse, más allá de que no le veo demasiado sentido al propio hecho de salvar o no a determinados autores. Primero porque nos sirven para conocer ese momento histórico, ¿no? Yo como historiador, pues no solamente lo magnífico, lo excelso es lo que hay que estudiar, ¿no? También otros que a lo mejor no han llegado tan alto. Y ya para concluir, sé que estoy mezclando muchas cosas, que también ha salido en la intervención de Fran, el tema en el caso de España, o como tú has dicho, del Estado español, sí hay que entender las literaturas de otras lenguas, como el catalán, el valenciano, el gallego, el euskera, dentro de una concepción de la literatura española. Bueno, yo no sé si el debate tiene que ser tanto forman parte de la literatura española, sería discutible porque no son en español, pero desde luego creo que sí forman parte de la riqueza cultural del Estado, y que deberíamos fomentarlas, auspiciarlas, conocerlas mucho mejor, no con ese localismo que a veces se hace y que se recupera autores de muy tercera o cuarta fila, pero sí las obras más excelsas, ¿no? Pues creo que deberían ser más conocidas, ¿no? en el conjunto de España, y que desde luego la literatura en español se enriquecería mucho con el diálogo con esas otras literaturas, igual que con el diálogo con todas las otras literaturas existentes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fran y Antonio, por el seminario. Estoy disfrutando mucho. Un placer. Gracias a ti, Javier. Son las 9 de la noche. Fran, ¿querías decir alguna última cosa, una última palabra? Gracias. No, yo después de Javier nunca tengo nada que decir. Le dejo
le dejo a él siempre la última palabra porque es lo que se impone, pero lo que se impone con elegancia. No, gracias a vosotros. Perdón porque sí, hay algo que ha habido un desequilibrio en mi exposición y ha sido debido al cambio de programa que he hecho a última hora en razón del día porque antes no me había dado cuenta. Entonces, eso sí lo lamento porque habiéndome dado cuenta antes, pues lo hubiera equilibrado sin duda mejor, porque hay algunas partes del final del guión que no he tocado y que hubiera sido interesante tocar. Y en relación a lo que decía Javier, yo estoy convencido y trabajo en ello. Creo que el futuro de la literatura española pasa porque le cambiemos en nuestros planes de nombre y pase a llamarse literatura en español o literatura hispanoamericana con el guión medio, lo que sea, y que empezamos a ver y que empecemos a estudiar todo eso, todo junto, que es como tiene que ser, porque no tiene demasiado sentido estudiar la literatura española como literatura sin considerar, por ejemplo, el efecto que algunos autores tenían sobre ello y que no los metemos dentro por la simple razón de que tenían un pasaporte de otro sitio. Estaban aquí la mayor parte, ¿no? Bueno, quiero decir, se trata de ir corrigiendo el tiro en aras de lograr algo que sin duda se ajuste más a la realidad que es esa literatura que se escribe en español. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Os emplazo a todos a la conferencia del día, al seminario del día 3 de Adam Kovacsik. Debo decir que probablemente sea una conferencia que verse sobre lo que Fran ha llamado la literatura europea, una literatura sin Estado. Además, Adam Kovacsik es un extraordinario traductor, de manera que, como veis, el seminario está, por utilizar la metáfora con la que ha empezado Fran, está dando vueltas sin deseo de llegar explícitamente a ninguna parte. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Fran, en esta nueva empresa, y os espero a todos el miércoles de la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos. Cuidaos mucho, por favor.